Y ya que hablamos de farmacéuticas y de químicas, sobre todo en esta época, ¿cómo no hablar de la IG Farben? La IG Farben, ese monstruo farmacéutico y químico que agrupaba muchas empresas que actualmente siguen existiendo. Entonces vamos a ver el video para ver qué hicieron en la IG Farben, cómo participaron en el régimen. Y no solo la IG Farben como empresa alemana, sino su filial norteamericana. Y ahí volvemos a ver cómo siempre está todo relacionado y no existen los bandos. Bueno, vamos a hablar de la IG Farben, de la que ya mencionamos un poquito en el video anterior y que siempre hacemos mención. Y como ya dijimos, fue un grupo de empresas químicas y farmacéuticas alemanas, como la Bayer, BASF, Agfa, que se fusionaron y se creó este grupo, este monstruo enorme, incluso para la época, que durante la Primera Guerra Mundial produjo el nitrato sintético usado para la fabricación de explosivos, como la dinamita y el TNT, que se lo vendían a ambos bandos, como siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial, una subsidiaria de IG Farben fue la que produjo el gas Silicon B, que era un plaguicida, y que se usaba como gas, como arma química. Además de esto, producía caucho sintético, que se necesitaba bastante en la época, pero para todo esto utilizaba mano de obra esclava, digamos, porque utilizaba a los prisioneros de guerra, a los que estaban principalmente en el campo de Auschwitz, donde luego monta su propia planta prisión, que se pasó a llamarse Monowitz, Auschwitz-Monowitz. Y dicen que hubo hasta 40 campos de este tipo que utilizaba la IG Farben. Y todos los que estaban ahí, todos los prisioneros que estaban ahí, eran mano de obra exclusiva de la empresa. Esclava, por supuesto. Por eso al término de la guerra la compañía fue disuelta, es decir, este conglomerado fue disuelto, se enjuició a algunos directivos en el marco de los juicios secundarios de Nuremberg, como vimos en el video anterior. Enfrentaron, algunos cargos de crímenes contra la paz, crímenes de guerra, contra la humanidad, de lesa humanidad. Eso lo vimos bastante detenidamente en el video anterior. Y todo esto porque, claro, operaban bajo el alto mando alemán, porque los proveían de material militar y además financiaban al Partido Nacional Socialista. Se quedaron además con empresas químicas fuera de Alemania, en los territorios ocupados, mediante la ocupación que se hacía de los territorios. Ellos iban y de manera ilegal, por supuesto, por coerción, se quedaban con las empresas locales. Además de todo esto, los experimentos médicos en prisioneros que hicieron, como ya lo detallamos en el video anterior, el tema de que algunos de sus miembros pertenecían a la SS, y estas condenas que se les dieron de entre 2 y 7 años, algunos fueron absueltos, también se les, tuvieron que pagar, uno de los castigos fue pagar una indemnización a los prisioneros esclavizados, que vamos a ver que eso se fue dilatando. Trataron de arreglar donando muchos millones a asociaciones judías, pero siempre quedaba el pago legal, siempre quedaba pendiente, porque estos donativos que hacían eran por izquierda, por detrás, en negro. Entonces legalmente siempre debían el dinero. Pero, ahí vemos como hay un doble manejo de un lado y del otro. Entonces se hizo una ley por la que quedaba bajo tutela aliada. Se transfirió toda la tecnología a Estados Unidos, como fue con el paperclip. Las compañías integrantes podían desvincularse, entonces se desmembró este gigante, las empresas quedaron libres, y lo único que cambió fue que ya no existía
la empresa enorme que había, sino que eran diferentes empresas más pequeñas, que eran las que antes estaban adentro, eran las que la conformaban. Y además pasó bajo la tutela aliada. Entonces vemos como son siempre los mismos. Nada cambió, cambiaron de dueños oficiales, solamente oficiales, en donde el dinero iba a parar también a los mismos, el dinero de la indemnización también, y los particulares damnificados murieron, los que habían sobrevivido y sus familiares, murieron esperando que les den algo, porque esos juicios se fueron pateando y se fueron pateando, y hasta no hace mucho estaban todavía. Y bueno, lo que evidentemente había era un pacto entre el Tercer Reich y la IG Farben. Porque como ya vimos, todo se trataba de pactos, todo se trataba de hacer negocio y de, bueno, la manipulación por parte de los titiriteros. Y aunque supuestamente de hecho no se llevaban bien, porque era una empresa de origen judío, y bueno, vemos el choque, al menos aparente, con los nazis, no importó. Esto es lo que nos demuestra que muy linda todas las teorías, pero a la hora de hacer negocio no importa, ni que uno sea nazi ni que el otro sea judío. Entonces esto se hizo porque para llevar adelante el plan, el gobierno necesitaba de la tecnología y la producción para no tener que importar, y la fábrica, la IG, necesitaba un poder político para lograr el monopolio global y quedarse con las empresas con las que finalmente se quedó en territorios ocupados. Todos los directivos de la IG Farben se afiliaron al partido. No importaba si eran judíos o no, se afiliaron al partido para hacer negocio. La IG Farben tenía una filial americana, American IG Corporation, entre cuyos directivos siempre estaba el presidente de la Reserva Federal de turno. Los directivos como Henry Ford, Paul Warburg, Charles Mitchell, que era de Rockefeller Bank, Walter Teagle, que era del Standard Oil de Rockefeller. Es decir, vamos viendo los tentáculos del pulpo, como ya lo mencionamos en anteriores videos. Bueno, Paul Warburg y Max Warburg eran hermanos, eran judíos, eran de la nobleza negra, estaban emparentados con Rockefeller y con Rothschild a través de matrimonios. Y Paul estaba en la filial americana, además de ser uno de los creadores de la Reserva Federal. Y Max estaba en la IG de Alemania. Muy conveniente, por supuesto. Paul, que era el que estaba en Estados Unidos, estaba relacionado con Wall Street. Y ahí vamos viendo los puntos de conexión. Ningún miembro norteamericano de la IG Farben o las subsidiarias fueron enjuiciados. Max Warburg, que era el alemán, tampoco fue procesado, era hermano de Paul Warburg. Así que vemos exactamente la conexión de la IG Farben con la élite financiera industrial, que en ese momento estaba en Estados Unidos, que era su lugar fuerte, con Wall Street. El financiamiento de la IG Farben se puede ver por parte de Wall Street, y eso se ve en el libro Wall Street y el ascenso de Hitler. Además, como dato, las fábricas de la IG en Alemania no fueron bombardeadas por los aliados. A todo esto hay que sumarle que tenían una red de espionaje interna, que se llamaba Departamento de Estadísticas, conocido como BONI, y cuyo nombre era la NW7. Era un brazo de inteligencia económica de las Fuerzas Armadas alemanas que funcionaba dentro de la empresa. Bueno, uno de los agentes era el príncipe Bernard de Holanda, que también era miembro de la SS y luego cofundador del grupo Bilderberg.
¿Qué más podemos agregar para que nos demos cuenta de cómo es la historia? Lo mismo sucedía en Estados Unidos, en Chemnico, que era una filial de la IG Farben, en donde había una red de inteligencia al mando del hermano del presidente de la IG Farben. Entonces intercambiaban información sobre plantas industriales, sobre patentes, sobre tecnología. Bueno, en el año 2000 la CIA admitió que Richard Gehlen, el general alemán a cargo del espionaje, transfirió su red de espías y agentes dobles a lo que hoy es la CIA. Y ahí vemos un estado dentro del otro, el famoso estado profundo. Ahora, la pregunta sería ¿por qué las corporaciones multinacionales invirtieron en la Alemania nazi? Esto lo vimos en el video sobre Hitler. Bueno, para controlar también la política, obviamente. Porque las multinacionales estaban en manos de los de siempre, de los Rockefeller, de los Rothschild. Y bueno, la manera de entrar era esta, era una manera legal de entrar. Y era una manera consensuada por los políticos, en este caso del Tercer Reich, pero no solamente del Tercer Reich. Entonces, como siempre, ya lo mencionamos muchas veces, Alemania tenía una deuda enorme por las sanciones de la Primera Guerra, por el Tratado de Versalles. Había tomado préstamos de bancos internacionales, sobre todo norteamericanos, que aumentaron su deuda. Esto ya lo vimos también. Paralelamente, la Gran Depresión, provocada por los banqueros que querían tomar el control. Y la deuda alemana fue negociada, como vimos, por JP Morgan mediante el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, del año 30. Tenemos un video al respecto. Los planes, Young, Dow, el señor Iamar Sachs, que era presidente del Banco Central Alemán, también estuvo en la negociación, que por cierto lo puso Hitler. Y bueno, el BIS, por supuesto, que es el pináculo del sistema de control financiero, con los representantes de los bancos internacionales en Europa y en Estados Unidos. Y todo era parte de un plan para crear un sistema mundial de control financiero privado capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía mundial en su conjunto, todo mediante la deuda. Esto es lo que hace el BIS. Y la idea de la élite era crear dependencia por endeudamiento, presentado como una ayuda, y la creación de democracias socialistas europeas. Y ahí vemos cómo todo cierra, porque es todo para la misma época, para los años 30. Entonces, van captando países a través de sus políticos que se endeudan. Y bueno, y así llegamos al día de hoy, que nada cambió. Bueno, en Alemania este endeudamiento, el más alto desempleo que había, que era terrible, hizo que el partido nazi obtuviera la mayoría de votos en las elecciones del 32, esto también ya lo vimos. Luego de unas idas y vueltas, entonces Hitler formaba el gobierno, y junto al Partido Conservador, porque fue una coalición, y es ratificado como canciller. Asume en el 33, en febrero ocurre el incendio del Reichstag, que también hay un video. Y bueno, habían apresado a ese activista medio loco, que era un activista comunista, que era piromaníaco, y bueno, no pertenecía tampoco a ninguna célula en realidad. No se sabe bien quién fue. Bueno, las teorías siempre, por supuesto, que fue el propio partido nazi para poder obtener estos votos, porque después de eso vino el decreto. Bueno, está explicado en el video. Y algo curioso fue que este chico al que se culpó como único culpable
digamos, fue condenado, fue decapitado, pero en el 2007 lo absolvieron. Esas ridiculeces que tiene la justicia en el mundo. Y bueno, viene el decreto, se suspenden los derechos civiles, estaban en un estado de emergencia, arrestan a los líderes opositores. Bueno, vimos todo eso. Entonces, ¿qué se puede decir de la IG Farben, que tenía su filial en Estados Unidos, relacionada con Wall Street, relacionada con la nobleza negra, relacionada con el sionismo? Dos hermanos a la cabeza de ambas filiales, la norteamericana y la alemana. El financiamiento de Wall Street de la empresa, del conglomerado, mejor dicho, y el conglomerado financiando al gobierno o al partido. Por regla matemática, como venimos haciendo hasta ahora, Wall Street mezclado con el nazismo, a través de una farmacéutica y de una química, con empresas que, bueno, hoy en día existen todavía casi todas y siguen haciendo estragos. Esto de tener espías dentro de las empresas que se pasan información entre ellas. Y como vamos a ver más adelante, lo que después viene, que es Monsanto. Pero para eso va a pasar tiempo, porque esto es más actual y nos falta ver muchas cosas en el medio. Pero bueno, ahí vemos, ¿no? Monsanto, con todo su historial de la gente naranja, de todo eso, ¿no? Nada raro que se fusionara con Bayer y con todas estas gentuzas, podríamos decir. Entonces, lo de la IG Farben no es ni casual, ni es un hecho aislado, es el perfecto ejemplo de cómo funciona el sistema. Es decir, lo mismo pasó con las demás empresas norteamericanas que financiaron al partido, al régimen, y que lo armaron para la guerra. ¿Por qué? Porque eran parte de la élite. Acá vemos como los Warburg, parte de la élite, dueños o directivos, mejor dicho, de la IG Farben, les dieron todo lo que necesitaban, financiaron a través de Wall Street, para que estos señores, que tienen tantas sociedades secretas, pudieran llevar a cabo un plan. El plan de los titiriteros. Y para eso hay que también remontarse al video del acuerdo de transferencia, por el cual tenían pactos con los sionistas para que todos fueran a Palestina. Inventaron un sistema financiero y bancario por el cual se transferían los bienes de los judíos que se trasladaban a Palestina y que no podían trasladarse a otro lado que no fuera Palestina, y en contra de su voluntad. Entonces vemos cómo todos trabajan con todos y nadie está obligado. Lo hacen porque les conviene y lo hacen porque quieren, porque todos sacan un rédito. Entonces hay que ver de una vez por todas, no partecitas, porque lo de la farmacéutica ya más o menos todos lo sabemos, pero ver su conexión con la política, su conexión con los partidos, porque esto ya escapa a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Esto sigue siendo igual, la famosa Big Pharma, de la que también vamos a hablar en algún video. Y en este caso estamos hablando de esto porque estamos hablando de esa época. Pero nada cambió. Quizás cambian los nombres, pero nada más. Entonces, por eso defender un partido, defender el otro, es la verdad que bastante tonto para uno, que es la víctima de todo esto. De las farmacéuticas, de los gobiernos, de los partidos. Ninguno está velando por el bienestar de nadie, al contrario, nos quieren presos a todos. Nos quieren presos del Estado, nos quieren esclavos
del Estado, del sistema, nos quieren usar como conejitos de indias, nos quieren adeptos a sus tiranías y nos quieren siempre medicados y nunca sanos, porque no es negocio. Así que, bueno, la IG Farben, para quien quiera investigar, los detalles están en la red, porque hay detalles muy intrincados. Pero basta con decir esto, me parece que es más que suficiente ver la relación entre sionismo, Wall Street, elites, empresas, gobiernos. Y poner la lupa sobre los supuestos gobiernos que decían luchar contra todo esto, porque los que son cómplices ya los conocemos, los que siempre fueron cómplices abiertamente, pero los que se escudaron toda la vida en ser contra el sistema, bueno, ya venimos a ver que no, que fue un gran engaño, y quizás sea peor eso que los que lo son abiertamente. Así que, bueno, esto fue IG Farben y vamos a seguir porque todavía nos queda mucho por decir sobre esta época. Tenemos para hablar de la Antártida, de la operación Hey Champ, bueno, la Paperclip por supuesto, pero bueno, todavía nos quedan bastantes cosas, muchas cosas que tienen que ver con Tesla, por ejemplo, con energías, y por supuesto también lo que padeció el pueblo alemán a manos de los aliados, porque el pueblo es algo diferente de lo que es un partido, y el pueblo la pasó mal. Cuando uno habla de alemanes en la Segunda Guerra Mundial, está hablando del régimen, y la gente, en su gran mayoría, fue víctima del régimen y de todos los que estaban alrededor, porque eran todos lo mismo. Y por supuesto, nadie pagó. Nadie se hizo cargo de nada, al contrario, salieron muy beneficiados. Así que siempre tenemos que pensar un poquito más allá y ver que todo es mentira y que nada es lo que parece.